Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a cantar el salmo antes de pasar a la palabra del Señor. Vamos al Salmo 53. Salmo 53. Perdón, Salmo 47. Salmo 47. Salmo 47, para que cantemos con entendimiento. El Salmo 47 dice lo siguiente: canto de regocijo, cantando cuando el arca fue puesta en Jerusalén, la cual era el testimonio de la alianza hecha con el Señor. Y por este mismo medio, figura de la venida de Jesucristo a su iglesia, por lo cual Dios ha reconciliado a los hombres. Por ello el profeta va más allá, declarando que en esta alianza serán comprendidos no solo los judíos, sino también los imperios y los reinos más poderosos de la tierra, que conocerán al Dios verdadero como su soberano Señor Israel. Eso es lo maravilloso también de los salmos, que los salmos también son evangélicos. ¿En qué sentido? Que nos enseñan de que este evangelio es proclamado también en las naciones. Vamos a cantar este Salmo 47. Pueblos todos hoy las manos batir, hoy la voz alzado y a clamar al único Dios con alegre voz, porque el Señor grandísimo Dios, muy temible es el grande Rey, cuya majestad sobre el mundo está. Él soberano sujetará pueblos en maldad, pueblos sin piedad, y los pondrá él bajo nuestros pies. Él ya eligió, él ya consagró nuestra heredad hermosa en verdad. Es la de Jacob, el cual el amor, que aquí subió con júbilo Dios, subió Jehová mientras el sonar alegre y triunfal las trompetas dan. Cantad, pues cantad los salmos, cantad a nuestro gran Rey, sí, del mundo Rey. Cantadle canción con la comprensión. Dios magno reino a toda nación. En el trono está de su santidad. Príncipes reunieron en su honor. Como pueblo están del Dios de Abraham. Del mundo el Padre es del Dios siempre es. Del Dios grande y fiel exaltado es Él. Amén. Dios será exaltado por encima de todas las naciones cuando Él venga a consumar su reino que ya ha sido inaugurado en su primera venida. Gracias le damos al Señor.
y su iglesia está militando en esta tierra, esperando su segunda venida. Bueno, amados, en el Señor vamos a continuar nuestro estudio de la Primera de Corintios. Por favor, acompáñeme a Primera de Corintios 2, Primera de Corintios capítulo 2. Estudiaremos la segunda parte de el Evangelio es sabiduría de Dios. El Evangelio es sabiduría de Dios. Por favor, a medida que lo vaya encontrando, se pone de pie para que leamos todos juntos el capítulo 2 de la Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a leer completamente lo que es este capítulo, hermanos. Amén. Dice así en el nombre de Cristo. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni lo de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para que los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amado Padre Celestial, agradecemos, Señor, el poder estar con nuestros hermanos este día del Señor, reunidos, Señor, en torno a tu adoración que tú has establecido, Señor, y has regulado por medio de tu Sagrada Escritura. Ahora, Señor, escucharemos el sermón, Señor, del día, de este tu día. Denos sabidurías, denos entendimiento, denos la capacidad de comprender con claridad las Escrituras. O como dice el libro de Esdras, Señor, que ponían de tal modo el sentido que comprendían las Escrituras. Ayúdanos, oh Espíritu Santo de Dios,
para que comprendamos las Sagradas Escrituras. Y si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, te ruego, Señor, que por medio de tu santa palabra le permitas, si es tu santa voluntad, conocerte más. Repréndanos, Señor. También, Dios Todopoderoso, por medio de este mensaje, aliéntenos y edifíquenos, Señor. Ayúdenos a ser llenos del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te pido esto, Padre. Amén. Favor de tomar asiento. Esta es la segunda parte del mensaje que encontramos en este capítulo 2. El Evangelio es sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios no es la sabiduría de este mundo. No es la sabiduría de la ciencia de hoy en día, ni de la ciencia de los tiempos en los cuales Pablo se está refiriendo a los corintios. Como lo hemos dicho antes, el apóstol Pablo había fundado esta iglesia, había plantado esta iglesia. Pero cuando él se retira, él recibe noticias por medio de los hermanos que estaban en Cloé, de que la realidad de las cosas, ellos estaban en divisiones. El apóstol Pablo le empieza aquí, por medio de esta carta, a mostrar que estas divisiones vienen por su corazón soberbio, por su corazón orgulloso, por su pecaminosidad que hay. Y eso es lo que causa las divisiones. Pero a su vez, ellos estaban haciendo una especie de sincretismo, es decir, estaban mezclando lo que era la sofía o la filosofía de los griegos con lo que es la sabiduría de Dios, el Evangelio. Veían a Pablo como un sofista, como un filósofo, como un estoico. Lo veían como un hombre que venía a traer sabiduría. Y si ellos podían hacer algún tipo de comparación, veían al apóstol Pablo, un hombre que podía viajar por las naciones, anunciando lo que es esta sabiduría de Dios. Y usted sabe cómo lo es hoy en día, viajar país por país no lo hace cualquier persona. Por otra parte tenemos al apóstol Pablo, que él hablaba también diversos idiomas. Tenemos al apóstol Pablo que sabía leer, también sabía escribir, algo que no muchos hacían. Tenemos al apóstol Pablo que también tenía una elocuencia. Entonces ellos dijeron, en nuestra ciudad, en Corinto, los sofistas, quien tiene tiene como su maestro a un sofista, a un filósofo, eso lo coloca en una posición económica, en una posición política más grande que el resto. Entonces por eso decía, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, ¿se fijan? Yo soy de Cristo. Cada uno quería colocarse en una posición más grande que el otro. Pero lo que ellos no entendían es lo que el apóstol Pablo les dice. Cuando yo fui a ustedes, no fui yo no fui con palabras de humana sabiduría. Yo me mostré entre ustedes con debilidad. Porque yo no me preocupé de otra cosa, sino de predicar ¿a quién? A Cristo ya este crucificado. Él no vino a predicar otro tipo de filosofías. Él no vino a predicar las cosas de este mundo, sino lo que es espiritual. Por eso el Evangelio no debe ser comparado con la filosofía humana. No debe ser comparado con la sabiduría humana. Porque el Evangelio es sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios está por encima de todas las cosas, es certera. En cambio, la sabiduría humana es falible, falla, se equivoca. La sabiduría de Dios jamás lo hace. Vimos que el Evangelio es sabiduría de Dios. Pero esta sabiduría es mostrada en el misterio ¿de quién? De Jesucristo. De este misterio que había sido oculto a lo largo de los siglos, pero que ahora había sido revelado por el Espíritu Santo en su iglesia. El Evangelio es sabiduría en Cristo. Es decir, que todos aquellos que desean crecer en el conocimiento de Dios nunca deben perder de vista. Si usted está creciendo en el conocimiento de Dios, si está avanzando en su conocimiento, nunca debe perder de vista que el corazón de nuestro conocimiento del Evangelio. Toda teología que se aleja del Evangelio es una teología que está apartándose más y más de lo que es su centro, de lo que es su corazón. Jamás debemos olvidar que somos pecadores y merecemos el juicio de Dios.
y que es imposible que seamos salvos cooperando con nuestras propias fuerzas. Porque el único redentor de los elegidos, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Por eso el tema central de la Biblia es el plan redentor de Dios. Y su personaje principal es Cristo. Nunca olvidemos eso, amado. Todo sermón, toda devocional, todo estudio que se aleja del Evangelio, es un estudio que está apelándole al blanco, es un estudio que se está alejando de lo que verdaderamente importa. Jesucristo y este crucificado. En segundo lugar, vimos que hablamos sabiduría en misterio. ¿Y por qué en misterio? Porque al Señor le ha placido esconder estas cosas de los sabios y de los gobernantes de este siglo y revelárselas a los niños. Al Señor le ha placido revelarle estas cosas a los pobres en espíritu. Por eso el apóstol Pablo les decía anteriormente en el capítulo 1 que el Señor había elegido a lo vil de este mundo, a lo menospreciado. No son muchos sabios entre ustedes. El Señor escogió a lo que no es para avergonzar a lo que cree ser algo. Vemos que es el Espíritu Santo el que nos permite y nos revela esta sabiduría de Dios. Que sin merecerlo, Él nos ha provisto de las abundantes riquezas de su gracia. Pues estamos unidos. ¿Por quién? A Cristo, sino por el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo ha hecho ese nuevo nacimiento en la persona, ¿qué es lo que hace la persona? Automáticamente eso que estaba oculto de su vista es revelado, es manifiesto. Recibe esa revelación. ¿Y qué otra revelación hay si no solamente la revelación especial llamada la palabra de Dios? Por eso hay personas que no han nacido de nuevo y pudieran buscar en la Biblia y lo primero que dicen es que yo no la entiendo. Porque no hablamos sabiduría de los hombres, sino sabiduría de Dios. ¿Y quién puede revelar esta sabiduría sino el Espíritu Santo? El Hijo de Dios es nuestra esperanza de gloria. Que con la sabiduría de este mundo, ni los más capaces, ni los que tienen más acceso al conocimiento, ni siquiera los que tienen más consejos son capaces de contemplar el misterio del Evangelio. Por eso concluíamos la vez pasada que debemos gozarnos de que el Señor nos haya revelado estas cosas a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros ante el mundo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué posición tenemos ante el mundo? ¿Somos los más conocidos? ¿Somos las personas que más tienen influencia en este mundo? No. Somos lo vil de este mundo. Por eso dijimos que este texto que tantas veces y me incluyo, hemos malinterpretado, como es 2 Corintios 2:9, que dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado a los que le aman. Se fija que siempre hemos utilizado ese texto, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Y uno habla este texto como que el Señor está hablando ahí de las riquezas del cielo. Cuando lo que está hablando verdaderamente ahí es que ninguna persona en su estado natural puede ni siquiera ver el reino de Dios. Ni siquiera puede entenderlo, ni siquiera puede comprender la grandeza de este Evangelio. Porque esto no se puede comprender a través de los ojos naturales, sino que esto se debe comprender a la luz de los ojos espirituales. Este texto, según su contexto, está hablando acerca de la incapacidad que el hombre tiene sin el Espíritu Santo para comprender y entender este misterio. Nadie podrá comprender este misterio si no es por el Espíritu Santo de Dios. Hoy seguiremos viendo que el Evangelio es sabiduría de Dios y analizaremos que esta es una revelación espiritual. Entonces el Evangelio es sabiduría en revelación espiritual. Después de haber analizado que Cristo es aquella sabiduría, que Él es aquel misterio que había sido oculto, entenderemos que esta sabiduría que viene de lo alto se revela por el Espíritu Santo. Por eso retomaremos el verso 10. ¿Cómo dice el verso 10? 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios.
Nótese que el traductor, tanto Reina Valera como el de Biblia de las Américas, coloca espíritu con mayúscula. O sea que está hablando de la tercera persona de la Trinidad. El apóstol Pablo está diciendo aquí, y lo pudieron discernir lo que son los traductores bíblicos. Pudieron entender de que ¿quién nos revela este misterio? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo es claro para conocer y tener acceso mediante esta revelación de la sabiduría de Dios. Nunca puede ser por la capacidad humana. Nunca nadie, por su capacidad humana, sin haber nacido de nuevo, podrá comprender la sabiduría que hay en el Evangelio de Dios. Pues el único que puede revelarse a sí mismo, ¿quién es? Dios. Por eso Dios, el Espíritu Santo, es el único que nos puede permitir ver la riqueza y la grandeza de lo que es este Evangelio de perdón, de gracia. Por eso se ha fijado que a veces podemos estar conversando media hora con una persona. Podemos estar conversando 1 hora con una persona. Pero esa persona parece que no puede ver lo que nosotros estamos viendo. A veces nosotros, amados, ignoramos, porque para nosotros a veces es tan fácil ver este perdón, tan fácil ver esta gracia, que cuando la conversamos con otros es como que ellos no lo ven. Y nos sorprendemos, pero estamos olvidando, amados hermanos, de que esto no se recibe por revelación natural, sino por la revelación especial de Dios. Necesitamos de la iluminación que nos provee el Espíritu Santo. Es por eso que sin la revelación especial y sin el Espíritu Santo es imposible conocer y creer este misterio que había sido oculto desde antes de los siglos. Esto usted lo debe entender con profundidad. Es imposible que alguien comprenda este misterio si no es por la revelación especial y por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Porque incluso una persona podría poseer la revelación especial, podría poseer una Biblia, pero usted se va a dar cuenta que la Biblia la tienen abierta en el Salmo 91, la hoja amarilla, y no la leen más. ¿Se fija? Hay personas que tienen la Biblia como un amuleto, pero no la leen más. ¿Y por qué? Porque ellos, ¿qué dicen? Es que no la entiendo. Y eso es lógico, porque ellos no han nacido de nuevo, hermano. Por eso, no porque para ustedes sea fácil comprenderlo, los demás lo van a comprender. Si usted lo ha llegado a comprender, dele gracias. Porque el apóstol Pablo dice de esta forma, pero Dios nos las reveló por el Espíritu. Él no dice Dios le reveló a todo el mundo esto. Dios le reveló, nos las reveló a nosotros ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu. Por eso, amados, no se enorgullezca porque usted no es lo mejor de esta tierra. Pero alégrese, gócese de que el Señor lo haya elegido a usted para revelarle las riquezas y la abundante gracia que hay en Cristo Jesús. El ejemplo que da el apóstol Pablo es bastante claro, en palabras simples. ¿Quién puede saber lo que estoy pensando sino yo mismo? ¿Cierto? ¿Quién puede conocer la sabiduría de Dios sino Dios mismo? Como lo plantea el apóstol Pablo, dice, ¿quién puede conocer la mente del Señor? ¿Quién puede conocer la mente del Señor? Es una pregunta retórica. Nadie. Nadie puede conocerla. Entonces la única forma que nosotros sepamos ese plan no es por medio de la revelación natural. Es solamente a través de la revelación especial. Por medio del Espíritu Santo. Ojo. Por eso si a usted le preguntaran, ¿y qué pasó con los mapuches que vivían en esta zona? Ellos nunca recibieron lo que es el Evangelio. Y estoy hablando de antes que llegaran los españoles, antes que ellos tuvieran contacto. Ellos nunca recibieron el Evangelio. ¿Qué pasó con ellos? ¿Podían haber sido salvos por la revelación natural? ¿Podían ser salvos por medio de la teología natural? ¿Podían? ¿Por medio de la naturaleza? ¿Haber encontrado a Cristo? No. Ellos murieron en sus delitos y pecados. ¿Y por qué murieron en sus delitos y pecados? Porque la única forma que alguien sea salvo es por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. ¿Y dónde puedo saber acerca de Cristo? Solamente a través de las Escrituras. Porque como se podía leer en el devocional, el Salmo 104 nos habla de la providencia de Dios. Pero solamente podemos entender la existencia de un Dios y de cómo este Dios
es providente para con sus criaturas. Pero solo a través de la revelación especial podemos conocer a Jesucristo y a este crucificado. No hay otra forma de conocer este misterio. Por eso el apóstol es tajante. Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces por eso cuando usted vaya a hablarle a una persona, entienda esto primero usted. Nadie puede conocer esta revelación si el Espíritu Santo no le revela primero. ¿Es usted el Espíritu Santo? ¿Soy yo el Espíritu Santo? ¿No? Entonces, ¿explica por qué tenemos que tener paciencia con las personas? ¿Por qué nosotros no podemos llegar y juzgarlo? No podemos llegar y... No, porque ellos ellos están muertos espiritualmente. Y al estar muertos espiritualmente, ellos no pueden responder a este evangelio. No tienen la capacidad de poder hacerlo. Ahora puede entender que nunca el poder del convencimiento podrá traer a las almas al evangelio. Nunca. Ahora entiendes que si hemos conocido y comprendido este misterio del evangelio en Cristo, es solo por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Hermano, alégrese. Porque si usted ha podido comprender estas cosas es porque el Espíritu Santo está en usted. No hay otra forma. No hay otra forma. Por eso vemos que hoy tanto se desvirtúa al Espíritu Santo. ¿Qué significa desvirtúa en el sentido de falsificar? ¿Por qué tanto se falsifica al Espíritu Santo? ¿Y a qué me refiero falsificar? A, por medio de la música, promover emociones que hacen sentir a las personas que tienen una cierta revelación de Dios. Pero usted le habla del Evangelio y no sabe. ¿Me entiende, no? Se gozan, se alegran, pero no saben que solamente están siendo manipulados por medio de instrumentos musicales, por medio de la euforia del momento. Por eso hoy se falsifica el Espíritu Santo, hasta se distorsiona su trabajo, en el sentido que se lleva a un plano místico, desconectado de la revelación especial. El Espíritu Santo está súper conectado con la revelación especial porque Él fue quien reveló la palabra de Dios. Él es quien la trajo, Él es quien inspiró a los santos hombres de Dios. Por eso el Espíritu Santo está asociado ¿con qué? Con la palabra. Y si una persona dice que tiene el Espíritu Santo y no, en realidad no tiene ninguna armonía con la palabra, ¿podemos decir que tiene el Espíritu Santo? ¿Entiende? Lo podríamos dudar, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo ha revelado la palabra, y si ha revelado la palabra, la ha puesto en nuestro corazón y ha puesto ese deseo. Con esto no decimos que vamos a ser personas, que vamos a estar así constantemente, pero ¿está en la lucha? Esa es la pregunta. ¿Está en la lucha? ¿Está en la lucha con su propia carne? Si está en la lucha, es porque verdaderamente el Espíritu Santo está trabajando en usted. Pero hoy en día, hermanos, se desconecta el Espíritu Santo de la palabra y se lleva a un plano místico, de una revelación desconectada de la Biblia. Es bastante triste porque esta es una ofensa al Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo aquí está diciendo, nos las reveló a nosotros, pero ¿qué reveló? A Cristo y a este crucificado. Reveló que puedo hallar el perdón, de que soy grandemente bienaventurado, como dice el Salmo 32, porque he sido perdonado por la gracia de Dios. Por ese sacrificio, por esa vida perfecta. Si aún no has nacido de nuevo, ruega a Dios el Padre por medio de su Hijo, para que el Espíritu Santo te haga una nueva criatura. Porque si no eres una nueva criatura, no podrás ver el reino de Dios. No podrás contemplar la hermosura de su Evangelio. Oh, que Dios te permita creer y comprender este misterio. Que el Espíritu Santo te una a Cristo. Porque ¿quién es Cristo? ¿Qué dijo Él? En lo que es Juan 15, yo soy la vid verdadera. ¿Y vosotros qué sois? Pámpanos. Pero todo el que no está unido a la vid, es decir, todo el que no está unido a Cristo, unido a la parra, como nosotros le diríamos, ¿va a dar fruto? No, está a punto de secarse y echarse al fuego. Pero nosotros estamos en la vid verdadera. Pero por eso Efesios capítulo 1, usted va a leer el capítulo 1, siempre se va a reiterar una palabra, se une a. ¿Quién nos une a Cristo? ¿Quién nos une a esta vid? Si no el Espíritu Santo. Entonces, alégrese si el Espíritu Santo está en usted, porque el Espíritu Santo le ha unido a Cristo.
Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5, 18 al 19, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Mire, ¿de quién procede esto? De Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Se fija cómo el mensaje del apóstol Pablo está centrado en el Evangelio? ¿Se fija por qué hacemos tanto ese énfasis de que no desconectemos el Evangelio de nuestro mensaje? Si nos vamos a poner a predicar teología y todas estas cosas, si lo desconectamos del Evangelio, tenemos el grave peligro de errar. Porque necesitamos estar unidos al Evangelio. Si has nacido de nuevo, si comprendes y crees en este santo misterio del Evangelio de Cristo, agradece a Dios que te haya concedido solo por gracia la dicha, esta riqueza abundante de salvación. Por eso dice el apóstol, pero Dios, verso 10, nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Es decir, hasta los pensamientos más profundos de Dios van a ser revelados por medio del Espíritu Santo. Dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Y el Espíritu de Dios qué revelación ha traído? La Biblia. Entonces el Espíritu Santo, ¿a dónde nos va a llevar? Si tenemos el Espíritu Santo, ¿a dónde nos va a llevar? A la Biblia. Nos va a llevar a la Biblia, siempre nos va a llevar a la Biblia. Pero ¿qué pasa? Dice verso 12, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene ¿de quién? Que viene de Dios. Nuestra sabiduría no es la sabiduría de este mundo, porque la sabiduría que Dios nos ha dado, nos la ha dado Él mismo. ¿Y para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Esta palabra nos ha dado de gracia. Para que conozcamos la gracia de Dios, para que conozcamos este favor inmerecido, este don que Dios nos ha dado sin que nosotros paguemos nada. ¿Se fija? Entonces el Espíritu Santo, ¿a dónde nos lleva? El Evangelio de la gracia de Dios. No nos lleva a la religiosidad de este mundo. Siempre la religión de este mundo se caracteriza por una cosa. Haz esto y vivirás. ¿Se fija? Haga estas cosas y usted va a poder irle bien en la vida. En cambio el Evangelio de Dios, ¿qué es? Cree que el Señor perdonó todos tus pecados y pagó por ello en la cruz del Calvario, que su vida perfecta es tu vida y es el mérito suficiente para entrar al cielo solo mediante la fe. Sigue diciendo el verso 13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Si estamos enseñando la revelación especial, es porque estas palabras, ¿quién las ha dado? ¿Quién ha dado estas palabras? El Espíritu Santo. ¿Quién ha dado estas palabras? Es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha revelado esta gran verdad de Dios, inspirando a estos hombres para que ellos escribieran estas grandes verdades de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a siempre estar con nuestros ojos puestos, ¿dónde? En la palabra. En la palabra de Dios. Recuerde lo que 2 de Timoteo 3:16 dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dios ha inspirado esta santa palabra. Dios la ha inspirado para que esta santa palabra sea de edificación a nuestra vida. Por eso el apóstol dice, de lo cual hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana. Nosotros no estamos hablando filosofía de este mundo. Nosotros estamos hablando palabras que nos ha enseñado. ¿Quién? ¿Quién nos ha enseñado estas palabras? Sino que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha enseñado estas palabras. Y dice, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales.
¿Se fija lo que estamos viendo en Efesios 5:19? Espirituales. Y ahora espirituales. ¿Qué significa? Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. ¿De dónde provienen esos pensamientos? De la palabra, y es decir, del Espíritu Santo. ¿De dónde provienen esos pensamientos de Pablo? Del Espíritu Santo. Por eso él hace esta conversión, como dice aquí, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales o palabras que provienen del Espíritu Santo. Por eso la segunda de Pedro dice de la siguiente forma, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por el acto de la voluntad humana, sino que los hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Entonces, combinando palabras espirituales con pensamientos espirituales, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Quién inspiró esta escritura? ¿Quién inspiró esta carta que le estoy mandando? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Porque nunca estas palabras han sido traídas por la voluntad del hombre, sino por la voluntad del Espíritu Santo. Por la voluntad del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa en la otra parte? El hombre natural no percibe. El hombre que no ha nacido de nuevo nunca va a poder comprender por su propia capacidad esta revelación. Mire lo que dice el verso 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él le son necedad. No las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Nuevamente, ¿qué significa la palabra espiritual? Espiritualmente. Que proviene del Espíritu Santo. ¿Se fija? Como la palabra espiritual no es cualquier cosa, algo que proviene del Espíritu Santo. Algo que proviene de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre que no ha nacido de nuevo. Aquí la palabra es clara. Y usted también debe tener claro cuando evangelice o cuando hable con las personas que no han nacido de nuevo. El hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre natural, ¿puede percibir el evangelio? No. Para él es una locura, una necedad, y no la puede entender. Él no puede entender cómo una persona va a gastar su descanso de día domingo para venir a sentarse a escuchar de un hombre que fue crucificado hace 2000 años atrás. Ellos no pueden, de alguna manera, encontrar cuerdo que gente se reúna un día domingo a escuchar de un hombre que dijo ser el Hijo de Dios y que solo con su sacrificio es capaz de pagar todos nuestros pecados. Para ellos no, ¿cómo? Eso es imposible. Es una locura lo que ustedes creen. Pero debemos entender una cosa, de acuerdo a nuestra doctrina: la depravación del hombre es parcial o total. Es total. El hombre está depravado totalmente. ¿A qué nos referimos depravado totalmente? Que el hombre, sin el Espíritu Santo, no es capaz de aceptar este evangelio. No es capaz de comprender el evangelio. No es capaz de creer este evangelio. ¿Se fija la gravedad del asunto, hermano? Por eso esto no es cuánto empeño usted le ponga, cuántos ejemplos le dé o cuán claro sea en comunicar el evangelio. Si el Espíritu Santo no lo convence, no lo va a convencer nadie. Entonces, para un correcto evangelismo, ¿a dónde debemos recurrir primero? ¿A la predicación o a la oración? A la oración. Pero es lo que menos hacemos. Vamos a predicar nomás, vamos con ese impulso, pero si vamos sin oración, no, es que lo voy a hablarle a mi compañero de trabajo, lo voy a hablar a mi familiar, pero ¿oró antes usted? Si no oró, ¿sabe lo que usted está diciendo? Dios, yo puedo hacer tu trabajo. ¿Se fija o no? Por eso orar es tan importante, porque cuando no oramos,
¿Sabe lo que le estamos diciendo a Dios? Dios, yo puedo hacer las cosas y yo no te necesito. Yo puedo hacer las cosas solo. ¿Me fija? Porque la oración es humillación. Es decir, Señor, yo no puedo solo. Pero una persona que no ora, ¿sabe lo que está diciendo? Con su propio acto de no orar, yo me la puedo, Señor. Yo no te necesito, Señor. Te voy a llamar cuando esté mal, ahí te voy a llamar. Pero ahora yo no te necesito. ¿Se fija lo cruel que suena? Entonces aquí es lo mismo, amado hermano. El hombre natural no percibe, no comprende, no entiende. La versión antigua de Reina Valera dice, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu. No entiende, no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. La depravación del hombre es total, ¿desde cuándo? Desde que el hombre quebrantó, ¿qué pacto? El pacto de obras. Desde que el hombre, desde que Adán, nuestro representante pactual, nuestra cabeza federal, nos representó en ese pacto de obras, desde ahí, Él lo quebrantó. ¿Y qué pasó con nosotros? Depravados totalmente. No tenemos la capacidad de percibir ni siquiera lo que es este santo evangelio. El hombre perdió la capacidad de acercarse a Dios con sus propias fuerzas. Como dice Efesios 2:1, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y como Romanos 3 nos comunica que no hay ningún deseo perdurable en el hombre. El hombre está tan muerto espiritualmente que no tiene ni siquiera la capacidad de creer, acercarse y entender este evangelio. Porque no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Sepulcro abierto es su garganta, no se sacian de pecar. Amado, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Oh pecador redimido, dimensionas cuál era tu estado antes de que el Espíritu Santo te diera un nuevo nacimiento. Puede dimensionar cuál era tu estado anterior. Puedes dimensionar por qué no tenías la capacidad de venir a Cristo. Dimensionas cuál era tu estado antes de que el Espíritu Santo te diera un nuevo nacimiento y a través de su revelación especial te diera a conocer su evangelio. ¿Has dimensionado lo que eso significa? Quizás para ti te resulte fácil creer, te resulte fácil confiar en el evangelio, pero nunca olvides que si lo puedes comprender es por la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Porque no olvidemos esto, la regeneración precede a la fe. Es decir, primero el Señor nos regenera, nos cambia, nos transforma y luego tenemos fe. ¿Te fijas? Porque alguien puede tener fe, una fe genuina, una fe perdurable, una fe real, si el Señor no nos cambia primero por el Espíritu Santo. No. Recuerden los tiempos pasados cuando en algún momento tuvimos algún deseo religioso de acercarnos a Dios. Queríamos ir, íbamos, pero no durábamos mucho tiempo. ¿Te fijas? Teníamos el deseo de ir, pero ya después nos importaban otras cosas. Pero cuando el Espíritu Santo nos cambió, aunque no tengamos fuerza, el Señor nos lleva. Nos lleva a servirle, nos lleva a estar en la comunión de los santos, nos lleva a leer la Escritura, nos lleva a orar. Y cuando no lo hacemos, ¿cómo nos sentimos, hermano? Es porque ahora estamos vivos espiritualmente. Y nuestro espíritu desea alimentarse. Ahora que comprende esto es a través de la iluminación que Él te dio. Que Dios te ayude a mirar con compasión a los perdidos. Hermano, mira con compasión a los perdidos. Ellos no van a entender lo que tú entiendes si el Espíritu Santo no obra primero. Por eso, si es necesario repetirle a una persona el Evangelio 50 veces hasta el día de nuestra muerte, hagámoslo. Porque no es su obra, es la obra de Dios. ¿Y a qué lo envió a usted? A predicar solamente. Quien da el crecimiento a esa obra es el Señor. Ten compasión, mira con compasión a los perdidos. Sigue predicándoles el Evangelio, lo cual es tu trabajo. ¿Qué sabes tú si el Espíritu Santo a su debido tiempo le permite que a través del nuevo nacimiento comprenda el Santo Evangelio? Por eso, hermano, no te sorprendas si te dicen, estáis loco, ya me tenía aburrido de lo que me estáis hablando. No se sorprenda porque mire lo que dijo el apóstol Pablo, el hombre natural no acepta las cosas espirituales, no las acepta.
Entonces cuando le diga a una persona, sí, no crea que le está aceptando, está diciéndole ya para porque no te quiero oír más. Porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él le son necedad, para él son una locura. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Bueno, tengo un compañero que, hablando del Evangelio, me dijo, pero es que eso es para la gente que tiene tiempo, me dijo. Yo no tengo tiempo para esas cosas, eso es para la gente que tiene tiempo, para la gente que no tiene nada que hacer, ocupan su tiempo en esas cosas. Es su ocio, es su forma, decía él. Es que no las puede entender porque espiritualmente se entienden estas cosas. Un muerto va a poder entender algo algún día, aunque tristemente vemos muchas personas en el cementerio conversando con alguien, pero en realidad esa persona le va a oír, le va a poder prestar atención. No va a poder oír. Es solo una persona engañándose a sí misma. No te sorprendas si se burlan diciendo qué retrógrada eres, seguir creyendo en religiones, cosas del pasado. Así dicen hoy en día, no, si eso de creer en una religión, eso era para la gente antigua, para los indígenas, gente que no tenía estudio. Así se refiere mucha gente. Pero no te desalientes. No te desalientes porque esto se ha de revelar solamente por el Espíritu Santo. Oh pecador, tú que aún no has nacido de nuevo. Ruega a Dios que te permita por el Espíritu Santo conocer y creer este santo evangelio del Señor Jesucristo, quien por amor nos redimió, quien se manifestó en carne para vivir una vida perfecta por nosotros, para así cumplir aquel pacto de obras, quien se manifestó en carne para ser nuestro sustituto en la cruz, quien debía estar en la cruz sufriendo, nosotros, pero Él fue nuestro sustituto fiel. Él fue nuestro sustituto, voluntario en la cruz del Calvario, que murió y resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y así fue vindicado con el Espíritu Santo en la resurrección, reconociendo que no solo era hombre solamente, sino un verdadero Dios. El Espíritu Santo atestiguó que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero quien después de resucitar y comisionar a sus discípulos ascendió al cielo para ser coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y prometió que Él volvería por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso, entiende de una vez, solo Dios, solo por su voluntad y gracia Él puede darte a conocer este misterio, pues el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu. Él, la única forma que la entienda es si el Espíritu Santo de Dios les regenera, es decir, les transforma, les cambia. ¿Qué sigue diciendo el verso 15? En cambio, el espiritual, ¿qué hace? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Por último, veremos que esta sabiduría de Dios en el Evangelio, esta sabiduría también le ayuda al creyente a aplicarla a su propia vida. No es solo ver cómo recibimos esta revelación, no es solo ver que este era un misterio que está oculto, no es solo ver que esta sabiduría no se compara con la sabiduría de este mundo, sino también es ver cómo aplicamos esa sabiduría a nuestro diario vivir. El Evangelio es sabiduría de Dios. Es sabiduría de Dios en Cristo, es sabiduría, es un misterio revelado por el Espíritu Santo. Pero esta sabiduría no puede ser comprendida por el hombre natural sin la obra de regeneración. A su vez, el Evangelio es sabiduría de revelación espiritual. ¿Con qué fin? Eso necesitamos también aplicarlo. Con el fin de que los que han sido regenerados, para creer y comprender esta revelación, vivan ¿con qué mente? La mente de Cristo. Mire lo que sigue diciendo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces aquí necesitamos aplicar este capítulo 2 y decir, sí, esta sabiduría me va a hacer entender que con qué mente debo andar. Con la de Cristo. Cada vez que quiera actuar con su mente, con qué mente debe tener. Por eso esto es crucial para su vida espiritual. Ponga bastante atención. Todos aquellos que han nacido de nuevo son hechos capaces para juzgar las cosas. Es decir, ¿quién es su maestro por excelencia? El Espíritu Santo. Juan Calvino acostumbraba a decir que el Espíritu Santo es el maestro por excelencia.
Porque es así. ¿Quién es nuestro Maestro? El Espíritu Santo. Cristo ha partido, Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, pero ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y para qué está el Espíritu Santo? Para enseñarnos y recordarnos todas las cosas. Entonces, para tener la mente de Cristo, obviamente debimos haber nacido de nuevo. Para tener la mente de Cristo, nosotros debemos aplicarlo esto a nuestro diario vivir. Porque a veces la mente carnal nuestra quiere gobernarnos. Pero aquí tiene que venir la mente espiritual. Tiene que venir esa mente espiritual. Todos aquellos que han nacido de nuevo tienen a su Maestro por excelencia. Si Pablo, Cefas, Apolos y aún los creyentes poseen sabiduría evangélica en Cristo, es por el ministerio del Espíritu Santo prometido, ¿dónde? En el nuevo pacto. Dios en el nuevo pacto prometió en Jeremías 31, 33 al 34. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley, ¿dónde? Dentro de ellos. Y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y mire lo que dice el verso 34, preste atención. No tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Mire, el Espíritu Santo es nuestro Maestro por excelencia. Para que podamos tener esa mente de Cristo, tenemos que tener al Espíritu Santo. Y alguien que tiene la mente de Cristo es alguien que no es necesario que se le enseñe, conoce al Señor, porque usted ya lo conoce. ¿Se fija? Esto no está hablando de la predicación, no está hablando del sermón, no está hablando del discipulado. Está hablando de que yo no voy a inculcar eso en su corazón de conocer al Señor. Porque ¿quién hace eso? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Porque todos me conocerán, dice, desde el más pequeño hasta el más grande. Es decir, esto no dimensiona si usted es rico, si usted es pobre, si usted sabe leer o usted no sabe leer. Eso no se mueve en ese ámbito. Se mueve en el ámbito es que si el Espíritu Santo está en usted, Él le va a enseñar. Él le va a enseñar acerca de Cristo. Él le va a enseñar acerca de esta revelación. Por eso Cristo añade en Juan 6:45, escrito están los profetas y todos serán enseñados ¿por quién? Y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Entonces nosotros es el Espíritu Santo que nos enseña lo importante y lo maravilloso que es Cristo. Porque eso no es solo algo que se enseña, sino algo que se vive. El que tiene la mente de Cristo tiene la mente puesta en su perdón. Porque si nosotros olvidáramos su perdón, imagínense cómo andaríamos. Amargados por la vida, andaríamos, ¿cierto?, derrotados por la vida, andaríamos amargados, destruidos. Porque no tendríamos descanso. Porque usted sabe que para el impío no hay descanso. Pero nosotros si tenemos algún descanso, si tenemos alguna paz, es por medio de Jesucristo. Mire lo que dice Juan 14, 25 al 26. El Señor Jesucristo dice, estas cosas les he dicho a ustedes, estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Si tiene el Espíritu Santo, Él constantemente le va a recordar. Han nacido de nuevo. Les va a recordar constantemente, yo te he perdonado. Ven a Cristo. Si te caíste, levántate. Yo te he perdonado. Yo comencé una obra en ti. No, Señor, yo veo que no avanzo. Yo comencé una obra en ti. Dudas de mí. ¿Estás dudando de que yo puedo cambiarte por completo? ¿Se fija? No, es que Señor, yo no sé qué me va a pasar más adelante. ¿Dudas? ¿Dudas acaso de que has sido llamado por el propósito de Dios? Y Él va a cumplir su propósito en ti. No olvidemos estas cosas tan importantes. Necesitamos que la mente de Cristo esté y no la mente nuestra. Porque la mente nuestra lo único que hace es tirarnos para abajo. La mente nuestra lo único que hace es que andemos con inseguridad en este mundo. Por eso medita de una vez. Qué bendita y maravillosa es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Se fija? El verdadero ministerio del Espíritu Santo es hermoso, es maravilloso. Él nos revela, nos ilumina. Él nos recuerda todas las cosas. En cambio, el Espíritu Santo hoy en día suplantado, ¿qué es lo que hace? Le hace tener una alegría momentánea a la gente que se está moviendo su cuerpo ahí,
que está saltando, gritando y están alegres en un momento, después vuelven y vuelven a lo mismo. En cambio, el que ha sido transformado por el Espíritu Santo puede estar pasando lo peor en su vida, pero va a tener alegría y gozo, aunque sea un gozo con calma, pero va a tener ese respaldo porque tiene la mente ¿de quién? La mente de Cristo. Qué bendita y maravilloso es el ministerio del Espíritu Santo. Él revela, Él inspiró las Escrituras, Él provee iluminación al cuerpo de creyentes nacidos de nuevo. El apóstol dice que el espiritual, es decir, el que ha sido regenerado por la obra del Espíritu, siempre estará expuesto a que se le realice una evaluación incorrecta. Pues si no pueden comprender a Dios, ¿usted cree que la gente va a poder comprender al pueblo de Dios? Si no comprenden el Evangelio, ¿usted cree que nos van a poder comprender a nosotros? Dice, el espiritual juzga todas las cosas, conoce la verdad, conoce que su perdón está en Cristo. Pero dice, y aquí le asegura, y Él no es juzgado de nadie. ¿Quién lo puede juzgar a usted? ¿Se fija qué es lo que es tener la mente de Cristo? Si usted lo toma bajo la visión del perfeccionismo, que en muchas iglesias pentecostales se predica, no, el espiritual no es juzgado de nadie. Usted tiene que ser una persona que nunca nadie le diga nada a usted porque usted se porta bien siempre. ¿Sería real aquí el no es juzgado de nadie? Nadie me apunta con el dedo. Todos nos apuntan, hermano. Porque todos quieren vernos caer. Si eso es. A todos les gustaría vernos caer, pero aquí está la esperanza. Mire qué dice. Pero nadie te puede juzgar. Él no es juzgado por nadie. Nadie te puede juzgar. Porque ¿quién pagó por nosotros? El Señor Jesucristo. Por eso siempre vamos a estar expuestos a evaluación incorrecta. El mundo siempre trata de juzgar a los creyentes en base a sus observaciones, es decir, señalando sus debilidades, señalando sus defectos, señalando sus errores. Pero no pueden comprender cómo estos, que ante sus ojos no son perfectos, pueden estar en el Evangelio. No pueden comprender cómo estos pueden ser salvos sin sus obras, si no son completamente rectos. ¿Te fijas? Que ellos siempre quieren buscar hasta la más mínima cosa para decirle, ¿cómo tú puedes ser salvo si estás haciendo eso? Pero ahí la mente de Cristo, ¿qué? No, tú no puedes ser juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo pagó por mis pecados. Si yo voy al cielo, no voy por mis obras. Si voy al cielo, voy por la gracia de Dios. ¿Se entiende, cierto? Entonces la mente de Cristo es eso. Obviamente esto no es tampoco decir, haga lo que quieras y total, no, igual obviamente tenemos que guardar, no ser piedra de tropiezo. Pero me refiero yo que es triste cuando la gente siempre quiere buscarle algo, ¿me entiendes? Es triste, es como agobiante. Pero cuando venga ese agobio, entienda, nadie lo puede juzgar. ¿Por qué? Porque si soy salvo, no soy salvo por mi obra, soy salvo por la vida perfecta de Cristo. Sí, cuando la gente mira, ¿te acordáis cuando tú hiciste esto? ¿Qué uno le va a decir? Pero Cristo me perdonó. Si Él me perdonó, ¿quién eres tú para traer ese pecado? Si Él ya pagó. Él ya pagó esa deuda. Oye, pero ¿te acordáis lo que... ¿Y quién pagó? O cuando en nuestra intimidad Satanás venga ahí. ¿A qué vaya a ir? Mira lo que hiciste. Mira lo que pensaste, mira. Pero entienda, hermano, si usted tiene la mente de Cristo, ¿qué va a decir? Me perdonó. Satanás, vete de mí porque Él me perdonó. No tienes nada que decirme. Porque Cristo pagó ese precio. Por eso para el mundo no tiene pie de cabeza, porque para ellos creen que para ir y saben en el fondo que para ir al cielo hay que ser perfecto. Pero ¿quién es nuestra perfección? Cristo. Eso es tener la mente de Cristo. Nunca olvide su perfección. ¿Dónde está? En Cristo. ¿Y quién pagó todos sus pecados pasados y presentes y futuros? Cristo. Entienda, futuros también. Cristo los pagó. Si los justos no pueden ser juzgados para condenación por nadie, es por medio de la vida y muerte y resurrección de Cristo por quienes somos justificados. El creyente está unido por la obra del Espíritu Santo a Cristo. Y como está unido a Cristo, siempre será maltratado, siempre será malentendido, así como el mismo Señor lo tuvo que experimentar. Estaba Cristo que nunca pecó. ¿Y qué le decía a la gente? Mira, ahí va el comilón y bebedor de vino. ¿Te fijas? Mira, si le gusta comer con esta gente pecadora, mira.
Siempre andan en las casas comiendo por ahí. Así lo trataban al Señor. Siempre querían buscarle algo, le inventaban algo. Mira, este quería destruir el templo, mira. Mira, él quería hacer esto, quería hacer esto otro. ¿Se fija? Pero el creyente siempre tendrá que vivir esto. Pero hermano, Dios te ha dado la mente de Cristo. No te desalientes. Si has sido redimido, el Señor te ha salvado por gracia y Él te hará descansar. Él te hará descansar, hermano. Por eso Romanos 8:33, leamos todos juntos, por favor, póngase de pie. Romanos 8:33. Romanos 8:33. Hasta el 39, por favor. Leamos todos juntos con fe, con confianza. Amén. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que su perdón y su santa obra en la cruz sea tu descanso, hermano. Que esta sabiduría, que es para otros locura, sea tu fortaleza, sea tu amparo y te lleve a vivir cada día también para su gloria. Porque esta no es una licencia para pecar, sino es un descanso y un alivio para nuestra alma, para nuestro corazón. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. John MacArthur dice lo siguiente. Pablo preguntó, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Qué hombre natural piensa los pensamientos de Dios? Ninguno. Los incrédulos quieren corregir a menudo a los creyentes, discutir acerca de las verdades que creemos y seguimos. Pero cuando ellos contradicen la enseñanza de la Escritura, no nos están discutiendo a nosotros, sino a Dios, cuyos pensamientos ellos no entienden. Están tratando de instruirlo al Señor. ¡Qué absurdo! ¿Acaso no es absurdo que alguien quiera instruir al Señor? Oiga, si cuando nos critican, nos buscan tantas cosas, ¿sabe con quién se están metiendo, no? Con el que nos perdonó a nosotros. Están queriendo meterse en la mente del Señor algo que ellos no entienden y no lo van a poder entender. Oh amado creyente, descansa en la sabiduría evangélica de Dios, la cual te ha revelado por gracia. Y tú, que aún no has nacido de nuevo, que aún no has sido salvo, ruega por tu alma a Dios para que te dé un nuevo nacimiento y te permita contemplar, creer y amar para siempre este misterio del Evangelio de Cristo. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, gracias le damos por esta revelación de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos porque el Evangelio es sabiduría de Dios. Es sabiduría de Dios en Cristo, porque es en Cristo Jesús por quien somos perdonados. Porque Cristo es el corazón de la revelación especial. Porque por Él tenemos redención y vida eterna.
Cristo es aquella sabiduría en misterio, un misterio que había sido oculto desde antes de los siglos, pero que ahora por el Señor Jesucristo ha sido revelado. Es un evangelio de sabiduría en revelación espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Padre, te agradecemos que nos hayas permitido, aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros siendo pobres en espíritu, aún nosotros siendo lo menospreciado de este mundo, Señor, nos has dado esta bella oportunidad de poder servirte, esta bella oportunidad de poder amarte, Señor, esta bella oportunidad de poder buscarte de todo corazón. Gracias te damos, Padre Celestial, porque escondiste estas cosas de los sabios, escondiste estas cosas de los gobernantes de este siglo, los cuales van pasando, y las revelaste a los niños, Señor. Las revelaste a nosotros. Oh Padre Celestial, porque estas cosas no pueden ser entendidas por el hombre, porque son cosas que ojo no vio, son cosas que oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre. Dios tiene estas cosas preparadas para aquellos que le aman. Para aquellos que le aman puedan comprender y con la mente de Cristo decir: gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque estoy seguro de que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Gracias, Señor, te damos porque creemos que si tú nos has salvado, Señor, esa salvación nadie la puede quitar, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni siquiera el diablo, Señor, ni siquiera nosotros mismos. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este evangelio que es sabiduría de Dios. Amén. Vamos a cantar al Señor, vamos a cantar a su santo nombre, el Salmo 53. Salmo 53. Que nos habla como el necio, como aquellos que aún no han nacido de nuevo no pueden comprender las cosas de Dios. Como el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Gracias a Dios por su nuevo nacimiento, gracias a Dios porque aún sigue transformando vida, y esa debe ser nuestra oración. Salmo 53. Cantemos este hermoso salmo. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, ellos inexcusables, se corrompieron y abominables, obras hicieron, ni uno existió, que el gran Dios desde los cielos miró, atento a la humanidad entera, para ver si al menos uno existiera, que tuviera en su alma comprensión, que busque a Dios. Todo humano fue retroceder, y todos a una se han corrompido, y no hay tampoco ha existido el que lo bueno llegue a ser, ni un solo ser. No entienden los que obran iniquidad, que a mi pueblo con saña devoran, como si un pequeño pan comieran, y a Dios del cielo, el gran Jehová, no invocarán. Donde no hay miedo, les vino pavor, que Dios ha nacido por en medio. Los huesos del que te puso asedio,
que intentan devorar al pueblo de Dios, todos aquellos que intentan atentar contra el pueblo de Dios y no se arrepienten de su pecado tendrán que experimentar el juicio de Dios. Pero gracias damos a Dios que nos ha revelado ese evangelio. Y gracias damos a Dios, como decía también este canto, que los exiliados, que los que están fuera aún, van a regresar al pueblo de Dios. ¿Y qué va a hacer el pueblo de Dios? Gozarse con aquellos que también han podido conocer este santo evangelio por medio del Espíritu Santo. Bueno, amados hermanos, inclinen sus rostros para recibir la bendición de Dios. Señor, te ruego que bendigas y que guardes a tu pueblo. Te ruego, Señor, que tengas misericordia del pueblo de Dios. Te ruego, Señor, que haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Te ruego, Señor, que alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. Te ruego, Padre, que esta bendición sea sobre tu pueblo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nuestro Dios les bendiga, amados hermanos, y tengan un muy final de día del Señor.